Tengan muy buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy y vamos a continuar aprendiendo acerca de la teoría general de las obligaciones, que como ustedes han de recordar, es aquel conjunto de principios y reglas fundamentales que nos ayudan a comprender el concepto de obligación, sus elementos, sus características, sus clases, sus fuentes, sus efectos, sus medios de prueba, la forma en que se transmiten o se transfieren y los medios de extinción. Este término, teoría general de las obligaciones, es uno con el cual debemos estar muy familiarizados porque básicamente es como un temario o el conjunto de temas que tienen que ver con esta asignatura del derecho de las obligaciones civiles y mercantiles. Me gustaría comenzar preguntándoles si alguno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo que no ha comprendido muy bien o que le llamó la atención en la última prueba evaluada, o algo que quiera que se profundice. Si tienen alguna pregunta, les doy ahorita el tiempo y la oportunidad para poderla hacer. ¿Tiene alguno de ustedes alguna pregunta? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, entonces vamos a ver si podemos ayudarnos con la pantalla. Voy a compartir pantalla con ustedes ahorita y vamos a revisar algunas disposiciones legales que tienen que ver con lo que nos interesa, especialmente en el Código Civil. Les decía en su momento que el Código Civil, a pesar de ser un código que define bastante, es decir, un código en el cual encontramos bastantes definiciones, con respecto al término de obligación, el código no dio una definición legal. Por cierto, hablando de definiciones legales, que son aquellas que se encuentran en la ley, de allí su nombre, definición legal, debo recordarles que estas definiciones deben ser preferidas, es decir, con respecto a cualquier otra que pudiéramos encontrar, ya sea en la doctrina, en la jurisprudencia de los tribunales o incluso en algún diccionario gramatical. Es decir, las definiciones legales a las cuales se refiere, déjeme ver cuál artículo es, el artículo 20. Ah, Fíjense, repito que el Código Civil es bastante, no sé qué palabra utilizar, como pedagógico o didáctico o semántico o definidor. Es decir, el Código Civil nuestro eh, contiene muchísimas definiciones. Entiéndase por una definición el significado que se le da a las palabras, a los términos, a los vocablos que la misma ley utiliza. Y en ese sentido, el artículo 20, el cual vamos a leer, y le voy a pedir a uno de ustedes que lo haga, vamos a leer el artículo 20. Y le voy a suplicar a Noemí que nos ayude con la lectura. Noemí, active su micrófono, por favor. O Noemi, no sé cómo le dicen a usted. Sí, artículo 20. Solamente sería el primer inciso.
Ah, sí, el primer inciso está bien. Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas palabras, pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal. Muy bien. Muy bien, gracias. Como ven, este artículo está haciendo referencia a lo que yo les estoy explicando, es decir, a las definiciones que se dan de las palabras, los términos o los vocablos que la misma ley utiliza. Entonces, el artículo, a mi juicio, es bastante claro, ¿no? Dice que las palabras de la ley, es decir, los términos que nosotros encontramos a medida que leemos las disposiciones legales, las palabras, se van a entender en su sentido natural y obvio según el uso general que se le da a esas palabras. Es decir, un sentido, llamémosle corriente, natural, normal, obvio, ¿no? Si, por ejemplo, en la ley encontráramos el término casa, o el término animal, o el término barco, o el término edificio, o el término perro. Es decir, le vamos a dar a esos términos el significado que tiene según el diccionario de la lengua que pudiéramos consultar. Pero aquí viene la excepción a esa regla, y es que cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en estas, o sea, en esas materias, en esos contextos, en esos ámbitos, su significado legal. En otras palabras, o dicho de otra forma, hay palabras que la ley las ha definido. Hay palabras que tienen un significado legal. Y eso nos compromete como estudiosos del derecho a conocer cuáles son las palabras que tienen un significado legal, es decir, cuáles son las palabras que la ley ha definido expresamente y en qué sentido lo ha hecho. Es decir, cuál es el significado legal que se le ha dado a esas palabras. Entonces, dicho eso, les recuerdo que el concepto o la palabra obligación no ha sido definida legalmente y por ende la, llamémosle así, la definición del término se nos permite perfectamente que lo podamos buscar en otras fuentes, diferentes de la ley misma, diferentes, repito, de la misma ley. Y en ese sentido, pues para aprender lo que es obligación, perfectamente podemos acudir a la doctrina, a los estudiosos del derecho, a los tratadistas que han definido el término obligación. Yo creo que a estas alturas ya ustedes han estudiado más de alguna definición del concepto obligación. Ah, pero vamos a hacer una pequeña prueba y le vamos a pedir a Valeria. Valeria, active su micrófono, por favor. Valeria, Valeria, le estoy hablando. Buenas tardes, Lick, solo para confirmar si es para mí. Hay dos Valerias. Ah, Valeria Rivera tengo yo aquí. Bueno, aquí estoy. Ok, gracias. Mire, Valeria, y en sus propias palabras, ¿qué sería una obligación? Así en sus propias palabras.
No le escuchamos. A ver, la otra, Valeria. Hola. Sí, le preguntaba que me dijera en sus propias palabras qué es una obligación para usted. Lick, disculpe, no sé si soy yo, pero es que lo escucho como entrecortado y no sé si me escucha bien a mí. Le escucho perfectamente, perfectamente. Sí, le escucho muy bien. Vamos a ver. La pregunta que yo formulo es, en sus propias palabras, ¿qué es una obligación? ¿Usted puedo responder Oh, sí, yo? por supuesto, Jesly. Está bien. Bueno, las obligaciones, según lo que he ido entendiendo en las clases, es que es básicamente una relación jurídica que se da entre lo que es una persona, la cual vamos a identificarla como el deudor, y este está jurídicamente a cumplir lo que es una prestación, dar, hacer o no hacer algo, así lo habíamos establecido. Y esto pues lo hace a favor de otra persona a la cual pues la vamos a llamar acreedor, y que esa pues tiene ya sea la facultad o el derecho de exigir el cumplimiento de este. Excelente, Jesly. Excelente, muy bien dicho. Eso es así, tal como usted lo acaba de explicar. La obligación es una relación jurídica. Eh, digamos, podemos utilizar también vínculo en lugar de relación, pero es lo mismo, ya sea que usted diga vínculo o que diga relación, está bien. Ambos términos son compatibles y efectivamente un vínculo equivale a una relación, a, a un nexo, a un punto de conexión o de contacto, esta vez entre dos o más personas. Es importante destacar que para que exista una obligación, debe necesariamente que haber un deudor y un acreedor, necesariamente. En otras palabras, no podría darse el caso de una obligación en la cual solo hubiera una persona interviniendo en ella en esa doble calidad, como deudor y como acreedor de una misma prestación. Eso resulta obvia y lógicamente imposible. No se puede, insisto, ser deudor y acreedor al mismo tiempo con relación a una misma prestación. Ahora, cuando una obligación surge de una fuente como un contrato, por ejemplo, ahí, digamos, pueden haber más de una obligación que nace o que tiene como fuente el contrato. O sea, un contrato puede hacer nacer no solamente una obligación, podría ser que de ese contrato nazcan dos, tres, cinco, 20 obligaciones. O sea, el contrato puede generar una o varias obligaciones al mismo tiempo, como contrato que es. Ahora, cuando una persona celebra un contrato en el cual hay varias obligaciones, es decir, hay varios vínculos o hay varias relaciones jurídicas susceptibles de ser reclamadas, de ser exigidas, es posible, fíjense bien, que una misma persona, pongámosle nombre, Juan, sea acreedor y deudor al mismo tiempo, pero ojo, de prestaciones diferentes, no de la misma prestación, porque eso ya se los dije, es imposible, pero sí se podría dar
de prestaciones distintas. Pongamos un ejemplo. Un contrato de compraventa. Una compraventa normal, común y corriente. Digamos, la compraventa de un vehículo, por ejemplo. El contrato de compraventa hace surgir por lo menos dos obligaciones, por lo menos, no porque más, pero digamos por lo menos dos. Una de ellas a cargo del que vende, al que se le llama, por cierto, vendedor, y la otra a cargo del que compra, a quien se le llama comprador. Vamos a ver, ¿cuál creen que sería la obligación del vendedor, del que vende? El vendedor sería entregar el vehículo una vez sea cancelado por el que lo va a comprar. Muy bien, vamos a ir haciendo algunas aclaraciones, ¿verdad? Para ir depurando el conocimiento según lo vayamos adquiriendo. Usted dijo una vez que se le haya pagado. No necesariamente, Jesse. No necesariamente es como un requisito que se le haya pagado a él como vendedor para que cumpla con su obligación correlativa. No es como un requisito indispensable, ya que, fíjense bien, siendo obligaciones hasta cierto punto diferentes, que son interdependientes, por supuesto, son interdependientes, pero son distintas. La obligación del vendedor es una, la obligación del comprador es otra. Entonces, el vendedor perfectamente puede cumplir con su obligación, aunque el comprador no lo haya hecho todavía. Y viceversa. El comprador puede perfectamente cumplir con su obligación, aunque el vendedor no lo haya hecho por su parte. Repito, siendo que son prestaciones diferentes, incluso, fíjense bien, en ese contrato se podrían señalar plazos distintos para el cumplimiento, plazos diferentes. Nada impide que dentro del contrato ellos pacten que el vendedor hará o cumplirá con su obligación dentro de un mes, por ejemplo. Y también pactan que el comprador cumplirá con su obligación dentro de 3 meses. Eso es perfectamente válido. Es decir, establecer plazos diferenciados para el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Lo que yo quiero destacar es que en ese caso, si le ponemos nombre al vendedor, llamémosle Juan, y si le ponemos nombre al comprador, llamémosle Pedro. En ese contrato en particular de compraventa de vehículo, Juan, vendedor, es deudor de una obligación y acreedor de otra. Y lo mismo el comprador, pongámosle nombre, digamos que se llama Pedro. Pedro, por su parte, también es deudor de una obligación y acreedor de otra. Obligaciones que nacieron, repito, del mismo contrato. Entonces, espero que me estén comprendiendo, ¿verdad? Espero que me esté dando a entender. Lo que no se puede es ser deudor y acreedor de una misma prestación, de una misma obligación. De hecho, les anticipo que hay un modo de extinguirse obligaciones, fíjense bien, hay un modo de extinguirse obligaciones que se llama confusión. Confusión. Y no van a salir como aquella candidata en un concurso de belleza que le preguntaron que quién era Confucio y dijo que era el filósofo chino japonés que había inventado la confusión. No,
La confusión es un modo de extinguirse obligaciones que se da cuando, por alguna circunstancia, concurren en una misma persona con respecto de una misma prestación esas dos calidades, de deudor y acreedor, repito, de una misma prestación. En vista de que ello es jurídicamente imposible, de pleno derecho, fíjense bien, de pleno derecho opera una confusión que extingue esa deuda. Es entonces la confusión un modo de extinguirse obligaciones precisamente porque alguna circunstancia especial ha hecho que una sola y única prestación tenga como deudor y acreedor de ella a la misma persona, lo cual, insisto, es jurídicamente imposible. Pensemos en un ejemplo para que a mí siempre me gusta brindar ejemplos que permitan comprender un poco mejor las figuras jurídicas que he comentado. Imagínense ustedes que Roberto es el acreedor de Mario. Roberto es el acreedor de Mario respecto de una obligación de pagar una suma de dinero. Ah, digamos que Mario le debe a Roberto $25,000. Le debe dinero Mario a Roberto. Resulta que Mario hace un testamento y en el testamento beneficia o asigna o instituye como su heredero Mario, a Roberto. Es decir, Mario, que le debe a Roberto $25,000, hace un testamento e instituye como heredero universal de todos sus bienes, acciones, derechos y obligaciones transmisibles, precisamente a Roberto, que es su acreedor de esa obligación de pago de $25,000. Entonces, al fallecer Mario, el testador, viene Roberto y acepta la herencia que dejó Mario. Entre los, digamos, lo que le dejó, o sea, entre lo que había en el patrimonio de Mario, estaba esa deuda. Entonces, ¿quién piensan ustedes una vez fallecido Mario y una vez que Roberto aceptó la herencia, quién creen ustedes que estaría legalmente obligado a pagar esos $25,000 a Roberto? ¿Qué El piensan? mismo, Dígame. el mismo, porque él fue el que lo pagó, pero asimismo él fue el que adquirió esa deuda. Exacto, el mismo, pero la ley no considera que sea viable, no considera que sea jurídicamente aceptable que venga Roberto y se diga a sí mismo, bueno, yo soy acreedor o era acreedor de Mario, pero como Mario murió y me instituyó como su heredero, ahora yo soy el continuador de la personalidad de Mario. Yo soy el responsable no solo de los bienes que dejó, sino también de las obligaciones que tenía y por ende me voy a pagar. Me voy a pagar a mí mismo. No, 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 no. El legislador no admite esa posibilidad de un acto jurídico llamado pago en el cual una persona se va a pagar a sí misma. No, 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 no. El pago en ese caso no es el modo de extinguirse esa obligación. Es imposible jurídicamente que Roberto se pueda pagar a sí mismo. En ese caso, repito, opera otro modo de extinguirse las obligaciones llamado confusión. ¿Por qué? Porque en una sola persona se confunden las dos calidades de ser deudor y acreedor, pero ojo, de una
misma y única prestación. Porque sí se puede ser deudor y acreedor como producto de un mismo acto, de un mismo contrato, pero de prestaciones diferentes, como en el ya comentado caso de la compraventa, donde el vendedor es acreedor de una obligación, acreedor de la obligación de pagar una suma de dinero a cargo del comprador. Y al mismo tiempo, el vendedor es deudor de otra obligación que es la de dar el objeto vendido a su comprador. Por su parte, el comprador también es deudor de una obligación y acreedor de otra, pero otra vez tienen que ser diferentes. Bueno, el concepto, dígame. Y este modo de extinguir esta obligación donde se encuentra regulado. Oh, cómo no, con gusto. Aquí en el Código Civil, usted puede en el buscador poner confusión. Y nos lleva en principio al 1438. Ahí lo puede ver usted en pantalla. Es la primera ocasión en que sale el término confusión. Dice el inciso 1, toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por cumplida. Acabo de leer el primer inciso del artículo 1438. Y luego dice, las obligaciones se extinguen además en todo o parte, o ordinal quinto, por la confusión. Aquí está, por la confusión. Luego seguimos con el buscador y nos lleva al 1535. Así que la respuesta puntual a su pregunta sería el artículo 1535 y siguientes. Pero vamos a dejar el análisis ya detallado para después, ¿verdad? Porque de momento lo que me interesaba era explicarles que una sola y única persona no podría ser deudor y acreedor al mismo tiempo de una misma prestación, ¿verdad? Pero sí se puede ser acreedor de una y deudor de otra en un contrato, como en el contrato de compraventa, en el de permuta, en el de arrendamiento y en todos los contratos bilaterales. Esa sería la respuesta a su pregunta. Ahora, el concepto de obligación y la definición que hemos aprendido nos permite distinguir los elementos de ella. Y básicamente los autores explican que son de dos clases, el elemento personal y el elemento real. Así de simple, un elemento personal y un elemento real. El elemento personal está representado, está constituido por las personas, de ahí su nombre, elemento personal, los sujetos que intervienen en ella. Y ya lo hemos visto quiénes son. La persona facultada para reclamar, para exigir el cumplimiento, llamada acreedor, y la persona colocada en una situación jurídica especial, extraordinaria, anormal, llamada deudor, que es aquel que, si quiere liberarse, si quiere verse libre de ese compromiso, de esa atadura, de ese gravamen, de esa carga, pues tiene que cumplir, tiene que satisfacer la pretensión a la cual se encuentra, valga la redundancia, obligado. Entonces, ese sería el elemento personal de una obligación. La persona
llamada acreedor, para la cual en realidad la obligación no es tal. O sea, para el acreedor, otra vez, no es obligación el término más apropiado cuando estamos pensando en el acreedor. No sé si me explico. Obligación es un término más adecuado para el deudor. El deudor es el que tiene la obligación. ¿Me explico? Entonces, si el deudor tiene la obligación, ¿qué es lo que tiene el acreedor? ¿Quién recuerda? Derechos. Muy bien, muy bien. Pero hay que agregarle otra palabrita al término derecho. ¿Qué otra palabrita le agregaríamos? Pueden ser derechos personales, Sí, porque son exigibles a otras sí, personas. sí, muy bien, excelente. De hecho, esa es la palabrita que había que agregarle al término derecho. Derecho personal. Porque además de los derechos personales, también existen los derechos reales. Y el derecho real no es el que categoriza dentro de este contexto del vínculo obligacional al acreedor, no, no. De hecho, por su definición misma, el derecho real se tiene directamente sobre una cosa. De ahí su nombre, derecho real. Esa palabra real viene de res, que en español significa cosa. El derecho real se tiene directamente sobre una cosa y el código aclara, sin referencia a persona determinada, sin, como que dice, sin tener que ver con ninguna otra persona. Derecho real es el poderío, es la facultad, es la prerrogativa que una persona tiene directamente sobre una cosa erga omnes, es decir, con respecto a todos, no con respecto a solo una o varias, sino que es erga omnes, con respecto a todos, el derecho real. Por eso, en una relación jurídica como la que estamos analizando, no es derecho real el que tiene el acreedor, sino un derecho personal. Y creo que valdría la pena remitirnos a ese famoso artículo que ya les dije yo desde la primera sesión, que es importante familiarizarnos con él. A ver qué artículo es, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda? Es un artículo, por cierto, bien fácil de recordar. El 567. Es correcto, muy bien. Así es, el 567. De hecho, lo voy a poner aquí, 567. El 567. Eso es lo que me mandó para el 1560, pero es este. Aquí está ya. El artículo 567. Entonces, yo les he pedido que hagan un esfuerzo, un pequeño esfuerzo, si es posible, para memorizar este artículo. Créanme, no es pecado memorizarse algunas cosas. De hecho, nos memorizamos nuestro propio nombre, nos memorizamos la fecha en que nacimos, nos memorizamos la dirección en la cual vivimos, a veces nos memorizamos nuestro número telefónico, nos memorizamos qué sé yo, en algunos casos, nuestro documento de identidad. O sea, no es pecado memorizar, todo lo contrario, es algo bueno, es algo valioso que nos puede servir muchísimo y vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces yo les he pedido que este artículo 567 pudieran ustedes memorizarlo, ¿verdad? Claro, memorizarlo, pero no como máquinas, no como loros o seres inanimados o que no piensan, sino memorizarlo, pero con la debida comprensión de su contenido y de su significado, ¿verdad?
Entonces, si ustedes hacen ese esfuerzo, pues sería muy bueno que lo hicieran. Las cosas incorporales o derechos, dice, no, mejor ayúdeme a alguien a leer. Así yo descanso un poquito mi voz también. Yamilet, ayúdeme por favor. Yamilet Argueta. Active su micrófono. Sería todo, ¿verdad? El 567, sí. Vaya, las cosas incorporales o derechos se dividen en reales y personales. Derecho real es el que tiene sobre una cosa sin referencia a determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca. Derechos personales son los que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetas a las obligaciones correlativas. Excelente, Yamilet. Muchas gracias. Vaya, fíjense, no se vayan a sorprender si les digo que en la formación académica de ustedes, los derechos reales ya tendrían que haber sido analizados y estudiados lo suficiente. Los derechos reales forman parte de la asignatura que es anterior a esta y que de alguna manera también es un prerequisito, ¿verdad? Este, repito, no se vayan a sorprender si les digo que estos temas de los derechos reales ya deberían formar parte de su bagaje académico, de su formación profesional, ¿verdad? No tendría yo, digamos, que estar tal vez explicándoles en detalle lo que es el dominio, lo que es el derecho real de herencia, en qué consiste un usufructo, cuando estamos en presencia del derecho real de uso, cuando es de habitación, en qué consiste una servidumbre activa o cómo se maneja el derecho real de prenda en relación con el de hipoteca. Es decir, este inciso que habla de los derechos reales y el que los enumera, repito, ya debió haber sido estudiado por ustedes. Si no lo ha sido, o si usted no se acuerda ni lo más mínimo, pues le invito a que pueda buscarse un libro que explique los derechos reales y que lo analice por su parte, ¿no? Pues de modo, toca, y hay que hacerlo. Ahora, los derechos personales, ahí sí, eso sí nos corresponde en esta asignatura. Y tal como lo leímos y tal como lo dice este artículo, son aquellos que solo, fíjense el término solo, viene a ser una limitante, ¿no? No se le puede reclamar a cualquiera, no se le puede exigir su cumplimiento a persona indeterminada, no, solo pueden reclamarse de ciertas personas. Como quien dice, el acreedor solo las puede exigir del deudor o de sus deudores si fueran varios. Porque tengamos presente dentro de los elementos de la obligación que más bien que hablar de un acreedor o de un deudor, así de un acreedor o de un deudor, tal vez sea más apropiado decir la parte acreedora o la parte deudora. Repito, tal vez sea más feliz ese término en vez de el acreedor o el deudor, como si se tratara en todos los casos de un solo individuo. Lo cierto es que la parte deudora o la parte acreedora, si bien es cierto, podría estar compuesta de un solo individuo, pues también podría estar compuesto de dos o más. No hay ningún inconveniente para que Juan sea el acreedor de Oscar, Roberto, María, Pedro, Felipe, Julián, de cinco o seis personas.
con respecto a una misma prestación, como igualmente tampoco habría inconveniente alguno en que Juan sea el deudor de Felipe, de Roberto, de Antonio, de Santiago, de Óscar, de Manuel. O sea, repito, cada parte podría estar integrada por dos o más personas, o solo por una. Eso va a depender del tipo de obligación en la que estemos presentes en ese momento. Ahora, este artículo 567 anticipa también cuáles son las fuentes de las obligaciones que correlativamente ah, pertenecen o equivalen al derecho personal. Derecho personal, dice, solo puede reclamarse de ciertas personas que. Y aquí viene una introducción a las fuentes. ¿Cuál es el origen? ¿De dónde nació esa obligación o ese derecho personal? Y es por un hecho suyo, entiéndase, por una manifestación de voluntad, una manifestación voluntaria del deudor o por disposición de la ley. Repito, el artículo 567 en el inciso último nos anticipa que las fuentes de las obligaciones o de los derechos personales pueden ser el hecho voluntario de alguna de las partes o por disposición de la ley. Bueno, dicho eso, vamos a decir que el elemento personal de una obligación, o sea, hablando ya de los elementos de los que se compone el concepto de obligación, el elemento personal está representado o está constituido por el acreedor o los acreedores y por el deudor o los deudores. El elemento real, que es el otro elemento del que se compone una obligación, es la prestación, que como muy bien lo dijo en su explicación Valeria, es aquello que se trata de dar, hacer o no hacer. Esa es la prestación. Repito, aquello que se trata de dar, hacer o no hacer. Con respecto a la prestación, podemos decir casi lo mismo que se dice con respecto a los sujetos, y es que los sujetos deben estar determinados y la prestación también. Ah, con respecto a los sujetos, eso de que deben estar determinados, lo que significa es que debe haber certeza de quién es la persona del deudor y de quién es la persona del acreedor. Certeza. Tiene que ser persona cierta y determinada. Sin embargo, hay casos en que esa determinación del deudor o del acreedor es como posterior. Surge o se concretiza no cuando la obligación nace, sino más bien cuando la obligación se debe cumplir o se cumple según el caso. Este, eso nos permite hacer un pequeño análisis y decir que con respecto a una obligación podemos encontrar como una línea temporal, como quien dice, hay ciertos momentos que se pueden distinguir con respecto a una obligación. Y es el momento en que la obligación nace, es decir, el momento en que ya existe jurídicamente hablando. Porque, ojo, a veces hay obligaciones en las cuales simplemente se está pensando en crearlas. Hay obligaciones en las que
lo que se tiene en realidad es el deseo o la intención de que nazca una obligación, pero todavía no ha nacido. O sea, debemos saber cuándo es que efectivamente estamos en presencia de una obligación porque ya nació, ya se puede decir que existe. Mientras que, repito, hay, abro comillas, obligaciones que aún no han llegado a existir. Y por ende, estamos en presencia quizás de un intento de obligación o de una obligación en formación, en embrión, que todavía no es tal. Eh, bueno, en todo caso, vamos a distinguir en esa línea temporal el momento en el que la obligación nace. Luego hay un segundo momento y es el momento en el que la obligación se debe cumplir, porque la obligación está pensada para tener una existencia en el tiempo. O sea, no tiene sentido que una obligación nazca para extinguirse en el mismo instante. Espero estarme explicando. O sea, no tiene chiste que una obligación nace a las 10 de la mañana del 5 o del 4 de febrero para extinguirse a las 10 de la mañana con un segundo o con un minuto del 4 de febrero. Esa no es la idea de una obligación. Es decir, la obligación tiene un propósito, tiene una finalidad y normalmente esa finalidad implica una duración. La obligación, repito, se espera que tenga un periodo de duración, es decir, un plazo. Así digámoslo ya en forma llana, un plazo dentro del cual se deba cumplir. Entonces, tenemos pues el momento en que la obligación nace, que podría ser, por vía de ejemplo, un 1 de enero, y el momento en el que la obligación se debe cumplir, que podría ser un 1 de febrero, es decir, 1 o 2 meses después, un 1 de febrero. Entonces está en esos dos momentos, el momento en que nace y el momento en el que se debe cumplir. Es más, ampliando un poquito más el análisis, podríamos decir que también podemos distinguir el momento en el que la obligación efectivamente se cumple, porque existe la posibilidad de que no se cumpla en el momento establecido de antemano. Ese chance existe, pues, y es tan común el famoso incumplimiento o la mora en el cumplimiento de una obligación. Entonces, aquí hay un tercer momento, el momento en que nació, el momento en que se debió cumplir y el momento en el que efectivamente se cumplió. Entonces, dicho eso, la obligación, repito, está pensada para tener una existencia temporal y por ende se pueden distinguir esos momentos. El momento en el que nace, el momento en el que se debe cumplir y el momento en el que efectivamente se cumple. Ahora, en el momento en el que la obligación nace, podría ser, fíjense bien, podría ser que el acreedor o el deudor no esté determinado en ese momento. Pero en el momento en el que se debe cumplir, ahí sí ya está determinado. A esa situación se le conoce como indeterminación momentánea. Repito, a esa situación en la cual en el momento en que la obligación nace no se tiene determinado, ya sea al deudor o al acreedor, pero esa determinación es posterior,
al momento en el que nace, pero sí en el momento en el que se debe cumplir, entonces a eso se le llama indeterminación momentánea de la persona, ya sea del deudor o del acreedor. Ustedes han leído, incluso en el material, los ejemplos de eso. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son los ejemplos de la indeterminación momentánea, ya sea del deudor o del acreedor? ¿Quién recuerda? Bueno, se lo voy a recordar yo entonces. La promesa de recompensa es un ejemplo de esa indeterminación momentánea. La promesa de recompensa, ya ustedes han de saber en qué consiste, es cuando una persona, que en este caso sería el deudor, se obliga a dar algún beneficio, alguna gratificación, algún premio a alguien que, y ahí los ejemplos se pueden multiplicar. A alguien que le encuentre su mascota y se la devuelva sana y salva, a alguien que le encuentre su billetera y se la devuelva por lo menos con los documentos que había en ella, a alguien que encuentre la, qué sé yo, la cura contra X enfermedad. Es decir, nace una obligación y se sabe quién es el deudor, que es el que hizo la promesa, pero no se sabe quién es el acreedor. ¿Por qué? Porque está momentáneamente indeterminado, pero no significa que no haya obligación, porque la determinación posterior es posible. O sea, no es imposible la determinación posterior. En otras palabras, eh, el acreedor sería el que cumpla con aquello que se prometió el deudor. El que encuentre la mascota, el que encuentre la billetera o el que encuentre la cura contra la enfermedad a la cual el deudor se refirió. ¿Comprendieron ese ejemplo de indeterminación momentánea de la persona del acreedor? Espero que sí. Ahora, ¿cuál sería el ejemplo de la indeterminación momentánea del deudor? Está en el material que ustedes estudiaron. ¿Quién lo recuerda? Es como cuando, por ejemplo, en una persona tiene deuda y patrimonio y hereda, pero todavía no hay una persona que acepte la herencia, no se sabe quién va a ser para poder cobrarle o hacerle efectiva la obligación. Suena bien. Suena bien como ejemplo. Excelente, Anthony. Me parece acertado su ejemplo. Ya habíamos manejado nosotros el ejemplo de la confusión hoy mismo, ¿recuerdan? En que Roberto era el acreedor de Mario y Mario lo puso en el testamento y al morir Mario, Roberto acepta la herencia y ahí se confunde la calidad de deudor y de acreedor. Pero manejemos el mismo ejemplo. Supongamos que efectivamente el acreedor es Roberto, el deudor es Mario, Mario hace testamento y en el testamento instituye a Juana como su heredera. Fallece Mario y Roberto se queda en una situación un poco complicada, en un pequeño limbo, ¿verdad? Al no saberse en ese momento quién es el que le va a responder, porque incluso Juana podría no aceptar la herencia que le dejó Mario en su testamento. Recordemos que los derechos no se le pueden imponer a las personas, sino que tiene que haber una manifestación de voluntad en el sentido de adquirir, de aceptar esos derechos. Pero muy bien, digamos que en ese intervalo, ¿verdad? La persona del deudor está momentáneamente indeterminada,
y se va a determinar cuando llegue Juana y diga vengo y acepto la herencia que dejó Mario y entonces se determina quién es. Perfecto, muy bien, muy bien. Ah, Sin embargo, el ejemplo que dan los autores, por lo menos en los libros que leímos, es otro. Y es el caso de los impuestos, ¿verdad? El caso de los impuestos. Viene el Estado por medio del fisco, el Ministerio de Hacienda o los ministerios de que se compone, y determinan que es necesario imponer ciertos gravámenes tributarios, ciertos tributos, ciertos impuestos a ciertas actividades. Entonces vienen y de una manera genérica dicen, se grava con el impuesto del tanto por ciento a todos aquellos que, y ahí ya introducen lo que en derecho tributario se conoce como hecho generador, el hecho generador del impuesto. Podría ser, de hecho ya existen como hechos generadores, la compra de bienes muebles, la transferencia de bienes raíces, la compra de servicios o la prestación de servicios, eh, podría ser incluso la venta de un bien raíz que se ha adquirido con ganancia de capital, en el sentido de que a usted le costó $10,000 un inmueble y en los 6 meses se lo vende en 20,000. Entonces esa ganancia de $10,000 que obtuvo, pues también le pone su tajada para que el Estado obtenga algún tipo de ganancia o utilidad por motivo de la compra o de la venta, mejor dicho, que usted hizo. Ese es, repito, el hecho generador. Entonces, cuando la obligación nace a través de una ley que impone, de ahí su nombre, impuesto, que impone ese gravamen, ese pago, ese impuesto, ese tributo, entonces lo único que se sabe es quién es el acreedor, que obviamente es el Estado o el municipio, si fuera un tributo municipal, el Estado o el municipio. Y no se sabe en ese momento quién es la persona del deudor. Ello se sabrá después, es decir, en el momento en que el hecho generador se produzca. Si es usted el que vende con ganancia de capital, si es usted el que compra un servicio o un bien mueble, si es usted el que transfiere un bien raíz, entonces será usted el deudor y será usted el obligado al pago. Repito, es otro ejemplo de una indeterminación momentánea o pasajera de la persona, en este caso del deudor, sabiéndose al principio quién es el acreedor. Esos, repito, son Ali, ejemplos. Dígame, Anthony. me gustaría preguntarle, porque entendiendo de las personas naturales o jurídicas, ya si metemos al elemento Estado, ya va siendo como a un derecho público, ¿verdad? Pero siempre las obligaciones siempre tienen la misma esencia, la misma fuente y las mismas características. Sí. Excelente reflexión, Anthony. Nomás aclarar que el Estado es también una persona jurídica, el Estado, e igualmente el municipio, de tal suerte que caen en la categoría de ser Estado. Lo que cambia es el tipo de relación, que en materia tributaria no es una relación de derecho privado, sino que lo es de derecho público, en la cual no se actúa en forma igualitaria, digámoslo así. De hecho, si a mí me preguntaran si estoy de acuerdo en pagar impuestos, inmediatamente digo que no. Inmediatamente. Y creo que eso lo diría cualquiera. Entonces, ahí no queda más remedio
que el Estado actúe, o el municipio en su caso, con su poder soberano. Es decir, utilizando el poder que es parte incluso del concepto mismo de Estado, junto con el pueblo y el territorio. Y ni modo, toca, toca. Pero muy bien dicho, la parte última en cuanto a que la obligación en su esencia sigue siendo la misma. Una relación jurídica en la cual hay un deudor, hay un acreedor, hay una prestación y no hay, como quien dice, diferencia alguna si la obligación es o tiene como titular al Estado en virtud de un vínculo nacido del derecho público o a un particular o una persona jurídica o natural, pero que no es el Estado o el municipio, y que haya nacido en virtud de una relación de derecho privado, de tú a tú, como solemos decirlo en ese tipo de relaciones de derecho privado. Entonces, muy buena su observación y es válido afirmar que en su esencia la obligación sigue siendo la misma. Ahora, hablando de la prestación, esta también debe reunir ciertos requisitos para ser válida o para que se entienda que existe efectivamente una obligación debido a que existe efectivamente una prestación, llamémosle, válida. Y básicamente uno de los requisitos de la prestación es que sea físicamente posible, físicamente posible. Hay un aforismo, hay un refrán que utilizamos muchísimo en derecho y es el siguiente: a lo imposible nadie está obligado. Bonito, ¿verdad? A lo imposible nadie está obligado. Lo que significa que una prestación, que es el elemento real de la obligación, debe consistir en algo que efectivamente se pueda hacer de conformidad con las leyes de la naturaleza física. No podría, por ejemplo, un albañil, un maestro de obra, un ingeniero, un arquitecto, obligarse, lo digo entre comillas, a construir un edificio de 6 niveles en una semana, por ejemplo. No sé qué piensan. Un edificio de 6 niveles en una semana. O sea, creo que eso entraría en la categoría de ser físicamente imposible. Ah, y de ahí podrían tal vez encontrarse otros ejemplos de cosas que son físicamente imposibles, como por ejemplo una persona que no tiene mayor formación académica en idiomas, por ejemplo, en lenguas extranjeras, venir y obligarse a traducir un libro de X número de páginas, qué sé yo, a traducirlo, pues si la persona no tiene, digamos, los conocimientos para ello, aunque se piense que tal vez podría auxiliarse de inteligencia artificial hoy en día o lo que sea. Pero mi punto es que si no tiene las competencias que se necesitan, pues tampoco podría obligarse. No sé si ustedes consideran posible que alguien que no es abogado, por ejemplo, mediante contrato, se obligue a representar los derechos y los intereses en juicio de otra persona. O sea, eso vendría a ser también imposible por no tener la autorización, llamémoslo así, para ejercer la abogacía. Esto también tiene que ver con lo que sea lícito, o sea, porque ese es otro requisito de la prestación. Debe ser moral o legalmente posible también. Además de ser físicamente posible, tiene que ser moral o legalmente posible, lo que equivale a decir que tiene que ser lícita. En ese sentido, tampoco valdría o tampoco nacería a la vida jurídica
no nace, no se crea, no vale una obligación que consista la prestación en algo prohibido por las leyes, algo que está prohibido por las leyes. No podría en un contrato, por ejemplo, Santiago eh, obligarse a leccionar a Julián o a Mario o a Oscar. O sea, leccionarlo. O sea, leccionar a una persona es algo que la ley prohíbe y por ende esa obligación no tendría validez, no tendría un origen válido, no valdría pues porque la prestación es o consiste en algo prohibido por las leyes. Eh, la prestación también tiene que ser real. Real es utilizado más bien como en verdad existir. O sea, no que recaiga sobre un objeto, ¿va? Real, res, cosa. No, 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 no. Más que todo es real en el sentido de que en verdad exista. No puede ser fingida, no puede ser falsa, no puede ser ilusoria, no puede ser imaginaria, sino que tiene que ser una prestación que en verdad exista. La prestación para ser tal. Y finalmente, la prestación también tiene que ser determinada o determinable, que es casi parecido a lo que habíamos dicho con respecto a la determinación tanto del deudor como del acreedor, en el sentido de que habrá obligaciones que al nacer se sabe con certeza absoluta cuál es la prestación, al nacer. Pero habrá obligaciones que al nacer no se sabe cuál es la prestación, pero el acto constitutivo, el contrato, si ese fuera el caso, contiene los elementos necesarios y suficientes para que esa determinación se pueda hacer con posterioridad. Les manejo un ejemplo, digamos, la obligación de un es, proveedor, la obligación de un proveedor de suministrar bebida gaseosa o refrescos o agua a un empresario teatral eh, durante X evento que se va a celebrar en tal lugar, en tal fecha, de tal hora a tal hora. Repito, la obligación de suministrar bebida, ya sea gaseosa o refrescos o simplemente agua, o ojalá que no cervezas o licores, bueno, pero en el momento en que la obligación nace, no se sabe a ciencia cierta cuánta bebida es la que va a suministrar, pero el contrato contiene los elementos que permitirán hacer esa determinación de manera oportuna, ¿verdad? Como lo que ya les expliqué, durante cierto evento que se va a realizar en cierto lugar, cierto día, de tal hora a tal hora. Entonces, ahí no hay ningún problema, no podemos decir que la obligación no nació o no llegó a existir por falta de determinación del objeto, ya que sí es determinable. Vean, con eso de la determinación del objeto, podemos incluso decir que sirve como un criterio clasificador de las obligaciones, junto con otros criterios, ya que las obligaciones se clasifican de conformidad con varios criterios. Uno de ellos, por ejemplo, es el que las divide en civiles y naturales. Hay otros que las dividen en sujetas a modalidades o puras y simples. Hay otro que las divide en principales y accesorias. Hay otro que las divide en suspensivas o resolutorias. Hay otro que las divide con pluralidad de sujetos
o de sujeto simple o singular. Y así por el estilo. Esos criterios y la clasificación correspondiente los vamos a estudiar después, en su momento, la clasificación de las obligaciones. Pero la determinación del objeto, o sea, de la prestación, también es un criterio que nos permite decir, fíjense bien, que hay obligaciones de cuerpo cierto y hay obligaciones de género, obligaciones genéricas versus obligaciones de especie o cuerpo cierto. Y se los voy a explicar para que les quede lo suficientemente claro desde ahora, ¿verdad? Ya que estamos hablando del elemento real de toda obligación, que es la prestación, o sea, aquello que se trata de dar, hacer o no hacer. Y que como lo hemos aprendido y hoy se los resumo, tiene que ser real o verdadera, no ficticia, tiene que ser físicamente posible, tiene que ser moral o legalmente posible, tiene que ser determinada. Y dentro de esta determinación, a veces una obligación recae sobre un cuerpo cierto, llamado también especie, sobre una especie o cuerpo cierto, o a veces sobre un género, es decir, sobre una cosa que no está, digamos, determinada con lujo de detalles, por decirlo así. O sea, una especie o cuerpo cierto es cuando tenemos un objeto cuyas características, cuyos rasgos distintivos han sido expuestos con una determinación máxima, con la mayor determinación posible. Se ha dado de ese objeto todos los datos que permiten individualizarlo. Y gracias a esa información no hay manera de confundirlo con otro objeto por mucho que se le parezca. Es decir, es un objeto, llamémosle único, en el cual se está pensando, es pues un cuerpo cierto. Por eso se llama cuerpo cierto, como quien dice, este y solo este. Manejemos un ejemplo. Si yo digo, Juan se obligó para con Pedro a darle un vehículo. Fíjense bien, un vehículo. ¿Qué tanta determinación tiene eso? Así como lo dije, un vehículo. Ninguna, Muy bien, Anthony. porque cuando hacen una compra-venta, dice vehículo, placas tal, número de Exacto, VIN, número de motor, color, tipo, clase, cuántas puertas, todo. perfecto. O Y sea, ahí no puede decir, mira, este otro carro te voy a dar. cabal, cabal. Muy bien, Anthony. Efectivamente, la determinación es tan vaga, es tan amplia. Porque vaya, está bien, un vehículo, ok, vehículo. No dijo un animal, no dijo una máquina, no dijo una piedra, por lo menos dijo un vehículo. O sea, no es que no haya determinación, pero es mínima. Es una determinación demasiado exigua. Un vehículo. Oye, vehículo puede ser un, un avión, un camión, un tren, una bicicleta, hasta unos patines. Es demasiado amplia. Esa obligación realmente no llegaría a existir por falta de determinación en el objeto. Un vehículo. No. Es muy vago, muy impreciso, muy indeterminado. Como muy bien lo dijo Anthony, para convertir, digámoslo así, en esas palabras, para convertir un vehículo en un cuerpo cierto, tenemos que proporcionar una descripción lo suficientemente clara y concreta, proporcionando otra vez todos los datos que sean indispensables para ese objetivo, ¿verdad? De que sea determinado a cuerpo cierto.
Marca, bueno, podemos decir Toyota o Nissan o Hyundai, no sería suficiente, pero hay que incluirla, la marca. Color, podemos decir rojo, verde, blanco, negro, hay que decirlo, pero tampoco sería suficiente, ¿verdad? Año de fabricación, hay que decirlo, pero tampoco resultaría suficiente. Modelo, no. Para que en realidad estemos ante un cuerpo cierto, hay que ir más allá e incluir no solo la marca, el modelo, el año de fabricación, el color, sino también, como muy bien lo dijo Anthony, el número de chasis eh, BIN, que es el chasis que es el número que corresponde al chasis, el número de chasis BIN, el número del chasis grabado, que también algunos vehículos lo tienen, otros no, pero en tanto lo tenga hay que incluirlo, y el número del motor. El número de placa no necesariamente a menos que ya las tenga, porque recuerden que muchos vehículos vienen y no tienen placa, pero no importa, todavía lo podemos entender como cuerpo cierto, aunque no le proporcionemos el número de placa, pero sí los otros detalles. Bien, vamos a quedarnos acá. Si tienen alguna pregunta, este es un buen momento para hacerla, ¿verdad? Cualquier pregunta que tengan, háganla sin pena. Háganla sin vergüenza, háganla con total confianza y libertad. A la 1, a las 2 y a las 3. Bien, voy entonces a dejar de grabar para tomarles la asistencia.